Hola chicos, en el video pasado vimos y justificamos el por qué es conveniente tomar promedios de observaciones. Sí, en la medida en que más observaciones tengamos, el promedio reflejará mejor cuál es el dato real. Sin embargo, justamente ese es el problema. Para que podamos considerar el promedio, necesitamos un gran número de observaciones y esto no siempre sucede, particularmente en las ciencias sociales, donde puede ser muy caro o poco eficiente el obtener las medidas, las mediciones, ¿sí? Entonces, en este video vamos a ver 4 métodos distintos para ajustar datos cuando no tenemos muchas observaciones. Desafortunadamente, cuando ajustamos datos de esta manera, es decir, con muy pocas observaciones, realmente necesitamos alguna especie de presentimiento o teoría detrás de por qué los datos se comportan de cierta manera. Es por eso que le llamo a esta manera la manera difícil, porque de cierta manera, al ajustar los datos con alguno de estos métodos, realmente estamos adoptando un modelo sobre cómo fue el proceso que generó esos datos. En 1970, el Estudio Nacional de Fertilidad de Estados Unidos preguntó a mujeres casadas qué tan frecuentemente tenían relaciones sexuales en un periodo de 4 semanas. Aquí podemos ver una parte de los resultados. Se omiten las que dijeron que tenían una frecuencia mayor a 20. En el lado derecho podemos ver un histograma sobre estos resultados. ¿Por qué debería de ser mucho más común que hayan tenido relaciones 8 veces en vez de 7 o 9? Realmente uno podría, hacer más encuestas e intentar averiguar qué es lo que realmente sucede para que el 8 sea como el número mágico y no el 7 o el 9. Sin embargo, estas encuestas pueden ser muy caras y realmente es poco práctico volverlas a realizar o realizar más encuestas para recolectar más datos al respecto. En vez de realizar otra encuesta, los investigadores elaboraron una teoría. En esencia, lo que ellos pensaban es, pues las mujeres estimaban que eran 2 veces por semana, y entonces al multiplicar por 4, que era el periodo de tiempo, las 4 semanas, pues nos daba 8. Y por eso es que el 8 era mucho más común que el 7 o el 9. Entonces, para muchas de estas mujeres, en realidad, el 8 podría ser no del todo correcto. Podría ser 7, podría ser 9 o podría ser cualquier otro número. Sin embargo, es muy difícil saber si esta teoría es verdadera. De hecho, podríamos formular otra teoría que corresponde a ese mismo resultado. Por ejemplo, que las parejas tienen como cierto horario o ciertos días, ¿no? Como que dicen, no se toca el martes y el viernes, ¿no? Casi de ley. Y entonces, pues eso implicaría que son el número de días que tienen relaciones por 4. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, las mujeres que tienen relaciones 2 días a la semana, pues pondrían un 8 como en el resultado de esa encuesta. Y más bien los resultados que aparecen, o el número de mujeres que aparecen en 7 y en 9, pues serían estas que no tienen como un horario definido. Y de hecho, siguiendo esta teoría, pues no habría ninguna razón para creer que los números en la tabla son equivocados. Sin embargo, ¿cuál es la teoría que es correcta? Realmente no hay mucha manera de saberlo, y eso es justamente donde entra la opinión personal, que es lo que creemos acerca de los datos. En el caso particular de este problema, los investigadores se inclinaron hacia la primera teoría, y usando esta idea intentaron reparar un poco los datos. Sin embargo, la teoría no nos dice del todo cómo deberíamos de reparar los datos. La estrategia que adoptaron para reparar estos datos es la de agrupar. Lo que decidieron es que podían agrupar en categorías los datos, ¿sí? En este caso en parejas, ¿sí? De tal manera que al agruparlos, por ejemplo el 7 y el 8 quedaban en el mismo grupo, en la misma categoría, y entonces los datos se veían de esta manera. Aquí aparecen los datos agrupados en parejas. Al hacer esto, los porcentajes grandes que tenía la frecuencia 8 se juntaron con el pequeño porcentaje de frecuencia de la 7.
Como podemos ver, el histograma se ve menos errático que el original y puede darnos una mejor idea de la frecuencia en que tienen relaciones sexuales. Hay muchas otras ocasiones en las cuales agrupar de cierta manera suaviza los datos, los hace como menos erráticos. Una de ellas es cuando la gente reporta su edad. En México, en el año 2000, había 5.301.000 mujeres aproximadamente de 10 a 14 años, de acuerdo al censo que hizo el INEGI ese año, mientras que en 2010 había 5.080.000, lo cual refleja una tasa de mortalidad atípica y que contrasta mucho con el caso de los hombres. La explicación más usual a este fenómeno es que la gente no reporta su edad de manera correcta. Si esto puede ser a propósito, puede ser que estén mintiendo, por ejemplo, se quitan la edad, es algo muy común, o que no se acuerden exactamente el número que acaban de cumplir y entonces van como un poquito desfasados en lo que se acuerdan, etcétera. Y puede haber varias razones, pero justo la teoría usual es que la gente no reporta de manera correcta su edad. De hecho, el hecho de que los datos eh, tengan picos en los números que acaban en 5 o en cero, o por ejemplo en los números pares, sugiere justamente que la gente lo redondea hacia el número que les parece más placentero decir. Por eso es que la gente frecuentemente en demografía agrupa las categorías de edades en 5 años, de tal manera que represente mejor o de manera más correcta la edad de las personas.